Radio que se ve. Somos comunicación total. Mega Radio Network. Noticias 1070 presenta. Han pasado millones de años tan solo en un parpadeo. Secretos, historias que esconde el universo. Exploremos juntos con Fernando J. Telles los enigmas del cosmos. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos de Enigma. Les saluda Fernando J. Telles aquí a través de las frecuencias de Noticias 1070 desde Guadalajara, Jalisco. Saludando como siempre a todos ustedes que nos acompañan cada miércoles de 8 a 9 de la noche. Pues bien, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes diría un super caso. Hay muchas cosas que a lo mejor uno tiene oportunidad de platicar cuando ha tenido la oportunidad de vivirlo, digamos de cerca, o hacer una investigación de primera mano. Pues bien, hoy día 21 de junio se cumplen 41 años de lo que fue el evento de un muchacho piloto de la Ciudad de México de nombre Rafael Pacheco Pérez. Es un clásico de la ufología y es lo que vamos a compartir con ustedes sobre esa situación. Así que vamos a entrar directamente en detalle y vamos a recordar que en la mañana del 21 de julio, pero de 1976, Rafael Pacheco Pérez era un estudiante, joven estudiante de aviación de la Escuela de Aviación México, allá del Aeropuerto Internacional de nuestra capital, y tenía en su quehacer de estudiante, pues hacer un vuelo hacia lo que era Chimalhuacán, hacia Texcoco, y hacer en las pistas de tierra, estamos hablando de 1976, tenía que hacer 8 aterrizajes y 8 despegues. Eso se conoce como toque y despegue. Bueno, total que a las 8:15 de la mañana, Rafael abordó la avioneta Cessna 150 con la matrícula XB grande ZOX, si lo tenemos que decir en términos de las claves YATA o las claves de aviaciones, Extra Bravo, Zulu, Oscar Extra. Así que a las 8:25 exactamente despega, se enfila hacia lo que es el este de la capital de nuestro país y se va dirigiendo hacia Chimalhuacán. Total, en ese momento uno se preguntará, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, el tiempo reinante en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la zona circundante era nublado, había bruma, pero no representaba un problema para los muchachos que estaban ahí estudiando. Había cerca de 8 academias de aviación. El vuelo que tenía que realizar Rafael Pacheco Pérez requería de 60 a 90 minutos, insisto, efectuando esos 8 aterrizajes, 8 despegues. Pero ¿qué creen? Pasaron 2 horas sin que de la Zulu Oscar Extra, la SOX, no supiera absolutamente nada. Fue entonces cuando el director de la escuela, el capitán Miguel Batanero García, ordenó que varias avionetas salieran a localizar a Rafael, ya que se temía que había tenido un accidente. Voy a hacer un paréntesis aquí si me lo permiten. Aproximadamente unas 3 semanas antes, Rafael, estudiante de piloto, había hecho un aterrizaje, pero como que no había hecho bien su cálculo de lo que era el plano para aterrizar y había, como diríamos, hecho una picada de la avioneta y pues había tenido un accidente. Él se había abierto aquí la frente. Y desde entonces, por eso dicen que el miedo no anda en burro y tampoco en avión, pues andaba, y después vamos a ver algunas situaciones en donde él utilizaba un casco, así como si trajera un MiG, una cosa así, porque realmente sí fue muy fuerte el golpe que recibió. Pero con este antecedente, y por eso se los comento y lo comparto con ustedes, pues el capitán Miguel Batanero García dijo, no, pues a ver si no tuvo otro problemita este muchacho. A eso de las 11:15 de la mañana, estando estos chicos que habían salido de la Escuela de Aviación México a buscar a Rafael Pacheco Pérez, pues recibe el capitán Miguel Batanero García una llamada de larga distancia de Acapulco Guerrero, del capitán Manuel Ortiz Lara, que era jefe de pilotos de esta mencionada escuela, que se encontraba ya en el puerto guerrerense,
dando instrucción de instrumentos a un alumno y le avisó al capitán Miguel Batanero, ¿qué crees? La XBZOX, la Extrabravo Zulu Oscar Extra, pues está aquí en Acapulco, viene para acá. ¿Cómo es eso? Sí. No tiene que estar ahí, ya lo sé. Y lo único que te puedo decir es que ya está a punto de aterrizar. Pero le enfatiza el capitán Ortiz. Fíjate que Rafael Pacheco Pérez se comunicó a las frecuencias de Acapulco para dar un mensaje de 40 minutos. Un mensaje de 40 minutos dirigido a la humanidad. Y según esto, así le dijeron al capitán Batanero, estaba hablando, estando en estado hipnótico, estaba hipnotizado por seres extraterrestres. Se dice fácil. En ese momento el capitán Batanero estaba muy contrariado y ordenó que en el momento que bajara este muchacho del avión se le practicase directamente un examen médico en presencia de autoridades aeronáuticas. Total, que Rafael, afortunadamente, aterrizó a eso de las 11:22 horas y fue llevado inmediatamente a la comandancia del aeropuerto, donde el doctor Ernesto Vélez Astudillo hizo contar lo siguiente. Relató, dice, bueno, el que suscribe en un documento extiende el presente certificado médico al señor Rafael Pacheco Pérez, que después de haber sido examinado, se encontró clínicamente sano. Inmediatamente después, se procedió a levantar un acta informativa oficial para dar fe del suceso, de la cual podemos extraer para ustedes lo siguiente. A las 12:40 horas del 21 de junio de 1976, comparecieron ante las autoridades aeronáuticas de la Comandancia del Aeropuerto Juan N. Álvarez de Acapulco Guerrero, los señores controladores de área Jorge Villagrán Castañeda y Carlo de Kreski y Obermayer, diciendo que y el piloto también, el estudiante Rafael Pacheco Pérez, y el capitán piloto aviador Manuel Ortiz Lara. Total, el primer turno de esta situación le correspondió al controlador Villagrán, quien declaró: eran las 10:30 horas aproximadamente cuando el avión matrícula Extrabravo Zulu Oscar Extra hizo contacto con la torre de Acapulco en su propia frecuencia 118.5 MHz, solicitando se le asignara otra frecuencia para dar un mensaje. Entonces el controlador Villagrán le dijo, bueno, que procedía a dar la misma a través de esa frecuencia, pero lo insistió la voz que venía de la Zulu Oscar Extra en cuanto a la asignación de otra diferente, debido a que el mensaje era muy largo. Se le asignó la 123.45 y posteriormente, habiendo hecho contacto con la nueva frecuencia, la Zulu Oscar Extra dijo que el piloto de la aeronave se encontraba en estado o bajo efecto de hipnosis y que estaba siendo utilizado como medio para dar un mensaje. ¡Ah, caramba! Este decía: la persona que habla es de otro planeta. Vengo en son de paz. No quiero perjudicar al piloto ni a ninguna otra persona. Sigue hablando el controlador Villagrán. Dice, posteriormente continuó transmitiendo una serie de fantasías por un tiempo de 45 minutos aproximadamente. Aparece enseguida en esta acta la declaración del controlador Carlos de Kreski y Obermayer, el cual manifestó que habiendo escuchado la conversación sostenida entre el compañero Villagrán y los famosos seres extraños, accedió a tomar la comunicación en la frecuencia 123.45, en donde la persona siguió haciendo una serie de aseveraciones en contra del ser humano. La voz dijo que nosotros éramos una civilización inferior y que no estábamos solos en el universo, que habían muchas otras civilizaciones físicamente parecidas a nosotros, a los seres humanos, pero mentalmente mucho más desarrolladas, y que nosotros éramos los únicos con una mente autodestructiva. La conversación terminó y después de una pausa se oyó la voz de Rafael Pacheco Pérez que decía, cuando estaban en el momento al aire, de momento se corta la voz hablando de una forma robótica a este muchacho, y de momento de una forma, yo diría, asustada, dijo: soy el estudiante 82, ¿quién recibe? Al parecer el joven piloto había recobrado la conciencia y no sabía dónde estaba. ¿Quién habla? Soy el estudiante 82, ¿quién recibe? Está hablando usted a la torre de Acapulco. ¿Es correcto Acapulco? Sí. ¿Por qué? No, yo iba a hacer un vuelo nada más de práctica a Chimalhuacán, a Texcoco, y ¿qué hago yo aquí en Acapulco? Y le preguntaron, ¿usted no sabe por qué llegó aquí a Acapulco? No. ¿Nunca ha volado a Acapulco? No. Él estaba en un momento de entrenamiento, amigos, en donde no tenía conocimiento de hacer lo que era un vuelo a través de las radioayudas. Así que, pues imagínese usted,
tuvieron que decirle, bueno, pues tranquilo, te voy a decir cómo llegar. ¿Qué ves ahí? Pues veo así una como C alrededor del mar. Ah, pues la bahía de Acapulco, mira, vete para acá. Y como cuando uno da las señas para que una persona llegue a un lugar o llegue a la casa de uno, así fueron llegando poco a poco a lo que era el aeropuerto Juan N. Álvarez, al pobre estudiante 82, Rafael Pacheco Pérez. Hacemos el primer corte, ¿qué les parece? Estamos aquí en Enigmas. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, nuestro teléfono con WhatsApp el 3319-232409, nuestro Twitter a sus órdenes, @FJTX1070. Estamos hablando sobre el caso del piloto que fue hipnotizado por extraterrestres. Estamos en Enigmas, regresamos. ¿Habrá vida similar a la nuestra en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? ¿Cuáles serán los mensajes del universo? Quédate a descubrir estos y otros enigmas por Noticias 1070, la radio que se ve. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Al paso de los años, hasta parece que López Obrador es inocente. Tan inocente como René Bejarano, el señor de las ligas. Tan inocente como Gustavo Ponce, el secretario apostador en Las Vegas. Tan inocente como Eva Cadena, la diputada de Morena del medio millón. Tan inocente como sus amigos los Abarca, que son de terror. López Obrador, más de 20 años y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores, que se llenan los bolsillos de dinero en efectivo en tu nombre. ¿Eres tan inocente o cínico? Sí. Antes el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos era muy costoso y tardado. Ahora, con la construcción del puente fronterizo Guadalupe Tornillo y el entronque La Ribereña en Ciudad Juárez, se agilizan los traslados, por lo que se reducen tiempos de espera para cruzar las mercancías. Así, se impulsa el intercambio comercial entre las dos naciones. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Megacable conecta tu vida con empleo. Solicitamos 50 cobradores en moto, 20 cajeros y 100 vendedores. Vacantes en Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco. Contratación inmediata. Obtén sueldo base, excelentes comisiones y televisión por cable gratis. Infórmate. Manda un WhatsApp al 33 22 58 21 63 y 33 11 49 41 80. Megacable. La frescura de sus pescados y mariscos te atraparán. Mariscos El Bom Bom. Los originales creadores de los cócteles especiales. Calidad, higiene y sabor son las salsas principales. En tu consumo llévate los boletos para el gran sorteo de La Mega Casa. Pregunta por los paquetes para tus eventos. Un manjar al paladar. Mariscos El Bom Bom. Cruz del Sur y Medrano. Búscanos en Facebook. Mariscos El Bom Bom. Continuamos en Noticias 1070 junto con Fernando J. Telles, revelando los enigmas del universo. Estamos de regreso aquí en Enigmas, aquí en Noticias 1070, platicando sobre este caso de el piloto que fue hipnotizado por extraterrestres. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319-232409 y nuestro Twitter a sus órdenes, @FJT1070. Pues bien, ¿en qué nos quedamos? Pues este muchacho, imagínense, de momento iba para Chimalhuacán, de alguna manera se da cuenta que está sobre una bahía, había mar, no sé ni dónde estaba, estás en Acapulco, total, llega, aterriza, sin ninguna novedad, afortunadamente. Para hacer una ligera semblanza de lo que era en ese momento Rafael Pacheco Pérez, entonces tenía 23 años de edad, era considerado un estudiante ejemplar, tenía calificaciones altas que le hacía ser el que tenía el primer lugar en la escuela. Era muy serio y se le consideraba una persona que decía la verdad y que no decía mentiras. La historia de Rafael era muy diferente a lo vivido en el aeropuerto de Acapulco y después de haber despegado se dio cuenta que definitivamente pues algo había pasado de una manera totalmente fuera de control. Iba hacia Chimalhuacán y él explicó después a sus compañeros en el acta y al mismo director que los controles no respondían ya que estaban trabados en la fase de ascenso. La brújula giraba como si estuviera loca, las agujas iban de izquierda a derecha y luego ya no supo nada de él
así como que entró en un tipo de situación de somnolencia, que hizo un cabeceo, abre, levanta la cabeza, abre los ojos y estaba en la costa de Acapulco. Así es lo que él manifiesta de forma consciente. La avioneta que tripulaba Rafael Pacheco Pérez era una Cessna modelo 150 con cupo para 2 personas, que no contaba con ningún tipo de radioayudas. Las que se usaban entonces era el BOR, el Very High Frequency Omnidirectional Range, el BOR famoso, el ADF, Automatic Direction Finder, perdón, y esta forma era la única que se tenía. Hoy hay otros sistemas, ¿verdad?, pero para moverse dentro de lo que son las radiocaminos que tienen de alguna manera aquí y todo el mundo. Es decir, si usted, por ejemplo, va a Monterrey, el avión lo que hace es despegar de Guadalajara, se va por la radioayuda hacia Durango y de Durango a Monterrey, o sea, no va directamente, lleva un tipo de, vamos a decirlo así, simples de caminitos electrónicos que así es como se guían. Bueno, total, la avioneta que trae Rafael Pacheco Pérez no traía nada. ¿Saben qué traía nada más? Una brújula que daba vueltas como si fuera un trompo, y que nada más él sabía que iba hacia el este porque tenía enfrente a los volcanes, ¿verdad? Y nada más, no tenía forma de hacer ruta, esto es muy importante, ruta a ningún lugar de la República Mexicana. Total, al no tener radioayudas y no tener forma de poder ir a ningún lugar, pues sigue siendo todavía un enigma el cómo pudo haber este muchacho haber ido desde el momento que se desconecta a utilizar este término coloquial y aparecer en Acapulco. Un vuelo al puerto guerrerense de México a Mecameca, pensando en una forma de poderse ir hacia allá, y de ahí a la laguna de Tequesquitengo en el estado de Morelos y de ahí a Acapulco, se realiza normalmente en este tipo de avionetas en 2 horas 20 minutos. Ojo, ¿por qué tiene que ser esto? Porque la avioneta no puede brincar el Cerro del Ajusco, que está al sur de la República de la capital de la República Mexicana. Entonces tiene que hacer ese tipo de, rodeo para poder llegar a Acapulco. Entonces se hubiera invertido 2 horas con 20 minutos. Y esta es la ruta que según los estudiantes debería haber seguido para evitar, insisto, este Cerro del Ajusco. Debido a su propósito original de ir a Chimalhuacán, lo cual implica una desviación hacia la ruta de Acapulco, es decir, vas primero hacia el este y luego cámbiate a lo que puede ser hacia el sur o suroeste, como usted lo quiera ver, pues esto implica una desviación que le va a consumir definitivamente más combustible. El joven piloto debe haber llegado a dicho puerto en unas 2 horas y media, ponderando tiempos. Sigue siendo un misterio sin resolver cómo pudo llegar sin ningún auxilio de instrumentos, con una sola brújula, enfatizo esto, y sin haber tenido la experiencia previa de haber volado en una ruta y mucho menos a Acapulco. El caso de Rafael Pacheco Pérez, el piloto hipnotizado por extraterrestres, tiene un lugar importante en la casuística OVNI, y más en la casuística relacionada a lo que son exactamente lo que pueden ser los casos en el espacio aéreo de nuestro país. Pero si se pone a pensar, esto tiene pues cuestiones muy importantes. Vamos a pensar en esto. La avioneta Zulu Oscar Extra, antes de que la abordara Rafael Pacheco Pérez a las 8:15, 8:25 de la mañana de este día, ya había hecho un vuelo con otro estudiante a Chimalhuacán, insisto, a hacer sus toques y despegues, aterrizajes y despegues. Y al regresar, él tomó así la avioneta y no tenía el tanque lleno, por así decirlo. Entonces, uno de los grandes enigmas que se tienen ahorita en este caso, primero, pues obviamente lo que estamos comentando para con todos ustedes, es cómo le hizo una persona sin tener todavía la capacidad técnica para llegar a Acapulco, y deje si tiene o no tiene la capacidad técnica, no había unos instrumentos de navegación propios y necesarios en la avioneta. Pero aquí el punto está, de que este muchacho no tenía el suficiente combustible para desplazarse en esta ruta, México rumbo a Chimalhuacán, me voy hacia lo que es el Ajusco a rodearlo para pasar por la laguna de Tequesquitengo y de ahí me enfilo al puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. No tenía ese combustible. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo le hizo? En la ufología se maneja un aspecto muy importante, amigos de Enigmas, que se denomina la extrañeza. ¿Qué es la extrañeza? Pues la parte del caso en donde se aleja más de la lógica o se aleja más de lo que puede ser lo comprobable. Entonces pónganse a pensar, este muchacho, insisto,
no tenía la capacidad todavía técnica. Después vino el momento de tener que, se desconecta, digamos, y aparece en Acapulco sin saber cómo. Tuvieron que llevarlo así con indicaciones para poder aterrizar, y que felizmente lo hizo bien. Pero el punto aquí a tratar, jóvenes, es que no tenía el combustible para llegar ahí. O sea, si hubiera sido a sabiendas, o como usted lo quiere decir, o con una premeditación a la velocidad de ventaja, hubiera llenado el tanque de combustible. Pero no, él se levantó, se fue directamente hacia lo que era su práctica de estudiante de aviación, y oh Dios mío, estoy en Acapulco. Insisto, cuando estuvo ahí, él pues se regresó, hasta donde yo me acuerdo. Este caso lo tratamos directamente con Rafael y con el capitán Batanero y todos los chicos de la Escuela de Aviación México. Se regresó en camión, no se regresó en avión, se regresó en camión. Y hasta donde yo sé, esta avioneta se quedó en Acapulco porque estaban buscando, voy a entrecomillar esto que les voy a decir, amigos, el valiente que se la trajera de allí a México sin tener radioayudas, y creo que nadie le quiso entrar hacia al gran reto. Así que se quedó ahí este avión. Si nosotros lo ponemos empezamos a manejar y a evaluar, pues nos damos cuenta de que, insisto en el término extrañeza dentro de la ufología, no resulta de alguna manera lógico que dijeran, bueno, es que este muchacho lo inventó. No era dado a hacer ese tipo de cosas. Inclusive en un programa de conocida cadena de televisión de descubrimientos, hablan sobre, el programa, si lo puedo decir, es Contacto Extraterrestre. Se habla exactamente con un psiquiatra, lo voy a entrecomillar, de que dice, no, es que este muchacho entró en estado de pánico y que por eso inventó este cuento chino. Perfecto, como dicen los chavos coloquiales, se la compro. Entró en pánico e inventó este cuento. Ok, ¿y dónde dejamos el punto del combustible? Hay personas que dijeron, no lo olviden que la explicación escéptica siempre es más fantástica de lo que quiero yo explicar. No, lo que pasa es que este muchacho bajó, cargó combustible y se elevó. Ah, caramba, pues habría que ver si a lo mejor traía el dinero, dónde lo hizo, dónde estuvo la gasolinera para servir el gasavión, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que esto pues no iba a aportar, ni ha aportado absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que es un muchacho totalmente, digamos, en entrenamiento, sin tener exactamente nada que lo pudiera llevar a Acapulco. Llegó, no, a lo mejor no en un tiempo récord, pero sí en un uso o desuso o no uso de lo que puede ser el gasavión que traía exactamente la avioneta. Vamos a nuestro siguiente corte comercial. Estamos aquí en Enigmas platicando con ustedes sobre el caso del piloto hipnotizado por extraterrestres. Comuníquese con nosotros al 36 40 21 31, 36 41 74 14, teléfono con WhatsApp 33 19 23 24 09. Nuestro Twitter a sus órdenes, @FJTegues, estamos en @FJTegues 1070, estamos en Enigmas. Regresamos. Se dice que fueron los grupos de nómadas que aprendieron a leer los movimientos de las estrellas, quienes pudieron sobrevivir, ya que descubrieron los enigmas, la clave del conocimiento cósmico. Continuamos. Ya me vi. Ahora es más grande, más espaciosa, amueblados, infantiles, increíble parque del lago, ciclopista y todos los servicios. Solo nosotros sabemos cómo hacerlo. Del lago, ciclopista y todos los servicios. Solo nosotros sabemos cómo hacerlo. Es momento que tengas tu casa propia. Grupo San Carlos, Magia Digital, Romance y Radio Noticias 1070 te regalan la mega casa en Parques Tezistán. La mega casa. ¿Y tú, ya te viste? Escucha nuestras emisoras, mantente pendiente a los establecimientos participantes, porque con tan solo escuchar y comprar puedes ganar la mega casa. La mega casa. Encuentra tus boletos en Deco Estilo Muebles e Itálica Home, Federalismo Norte 139 entre Reforma y Garibaldi. Unlimited by OP, la joyería de moda en México. Real Center y Plaza Forum Tlaquepaque. Los Milagros de Dalila. Andes, los burritos de Moyagua, Jalisco. Ya son 4 años y vamos por más. Bases, mecánica, patrocinadores y dónde comprar para obtener tus boletos están en www.lamegacasa.com. ¿Quieres tener tu casa propia? Marca 3615-2424. Búscanos en Facebook como Grupo San Carlos. Permiso Segov de GRTC /1085/17.
El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SST. SST, Gobierno de la República. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Si es noticia, está aquí. Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a dependencias de gobierno a abstenerse de usar programas de espionaje. Condenó el presunto uso del programa Pegasus y exhortó a que, si es el caso, no utilizar y difundir la información obtenida. Internacional. Los afectados por el incendio del pasado 14 de junio en una torre residencial de Londres, donde al menos 79 personas murieron o están desaparecidas, serán realojados en un bloque de viviendas de lujo cercano al lugar del siniestro, anunció hoy el gobierno británico. Somos más que noticias, le informó Jessica Orozco Ruiz. Si es noticia, está aquí. Más allá del cambio y de la simple transformación, está la evolución. Noticias 1070, XESP 1070 AM, 25.000 watts. Pablo Casal 567, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, México. La evolución nos mueve. Ahora nos puedes leer, ver y escuchar en nuestro innovador concepto Multicast. Periódico virtual www.1070noticias.com.mx. Video y audio. YouTube 1070 Noticias. Facebook Live 1070 Noticias. Y Periscope, Twitter, @1070 Noticias. Porque si es noticia, está aquí. Noticias 1070, la radio que se ve. Somos comunicación total. Mega Radio Network. ¿Habrá vida similar a la nuestra en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? ¿Cuáles serán los mensajes del universo? Quédate a descubrir estos y otros enigmas por Noticias 1070. La radio que se ve. Regresamos aquí a Enigmas. Estamos tratando este tema de aquí, a la frecuencia de Noticias 1070, sobre el piloto que fue hipnotizado por extraterrestres. Se dice fácil. Pues bien, aquí vamos conociendo un poquito más de qué es lo que le sucedió con este muchacho y sobre todo qué pasó con la avioneta y qué pasó con él. Bueno, de las investigaciones que pudimos realizar dándole seguimiento exactamente a esto, pues Rafael Pacheco Pérez terminó sus estudios de piloto aviador, no tuvo ningún tipo de sanción y después de ya recibirse de capitán piloto aviador, se fue a trabajar a una maderera de Morelia, Michoacán. Okay. Estando él tiene un hermano que también, digamos, está vinculado a la aeronáutica. Él luego se supo que él como que había cambiado, y vaya que sí, después de lo que le pasó allá en este viaje a Acapulco, y que después de horas de trabajo se iba a las montañas y se perdía. Es lo único que podemos decir. Y un día Rafael le dijo a su hermano: ¿sabes qué? Quiero ir al Triángulo de las Bermudas. Ah, pues ok. Llegado un momento, estamos hablando del año 1978, 79, pues este muchacho, ya siendo capitán piloto aviador, tomó la avioneta de la maderera donde trabajaba, se llevó la tarjeta de crédito para cargar exactamente combustible para la avioneta y se fue de Morelia, ahora sí ranchando como se dice, total que llegó hasta Mérida, en donde nuevamente llena el tanque de la avioneta y despegando de Mérida se dirige
al Triángulo de las Bermudas, pensemos a Miami, ¿le gusta a usted? Pero hay un pequeño detalle. Para poder llegar a Miami, tiene que pasar por el espacio aéreo de Cuba. En el momento que entra al espacio aéreo cubano, se le acercan 2 MiG, le dijeron, bajas o te derribamos. Así de simple. 1978. Llega, según esto aterriza en La Habana, él es apresado, salió en las noticias, sobre todo en el periódico La Voz de Michoacán, porque la avioneta estaba, digamos, asentada allá en Morelia, y ya no supimos nada más de él. No sabemos, primero, qué pasó con la avioneta de esta maderera, quién la trajo, la regresaron o qué pasó con ella. ¿Qué pasó con Rafael Pacheco Pérez? También no se sabe absolutamente nada. Y es donde termina lo que puede decir el colofón de este caso, de lo que yo llamaría un muchacho normal, un estudiante modelo, y que de alguna manera podemos encontrar nosotros de que siempre he dicho que el asunto de los ovnis o las experiencias ovnis son cosas anormales que le pasan a gente normal. O sea, tienen su método de vida totalmente tranquilo, les pasa un suceso ovni y esto les cambia totalmente la visión del entorno, de su entorno, de su vida. Ok, entonces esto fue lo que pasó, insisto, y miren que hemos tratado de buscar por diferentes maneras, saber cuál fue el fin de este muchacho, Rafael Pacheco Pérez, qué pasó con la avioneta esa maderera, porque obviamente son datos que se liberan, se revelan, pero a veces no se aclaran o lo ocultan, cosa rara, ¿verdad? Bueno, pero la avioneta, aunque usted no lo crea, sigue funcionando y sigue operativa. Se encuentra, forma parte de la flotilla de otra escuela de aviación, pero asentada, ¿dónde creen? En Morelia. No sé si tenga que ver una cosa con la otra, nada más es una coincidencia. En Morelia, Michoacán, hay una escuela de aviación, en donde está la famosa Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Ahí está la avioneta. Originalmente la avioneta de color blanco con tonalidades de amarillas. Ahora es una tonalidad azul, pero sigue conservando la misma matrícula aeronáutica que es Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Y sigue funcionando y sigue sirviendo para que los chicos aprendan a volar y lleguen a ser capitanes, pilotos, aviadores. De alguna manera, un día platicando, digo, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Se acuerdan que nos quedamos con la duda? Bueno, si llegó a Acapulco y no tenía radioayudas, ¿qué pasó con esta avioneta? Pues yo quiero pensar que sí le pusieron luego estos aparatitos. No quiero decir que nada más pudo volar de Acapulco a Morelia, una cosa así, pero para el caso que nos ocupa, la avioneta sigue funcionando y sigue sirviendo para la instrucción. Y aquí hay otro punto que tenemos que considerar. Que esto parece, simplemente parece, que es una broma. Ya cuando hablamos, curiosamente también, otro miércoles, pero el 3 de mayo, que se cumplió también otra efeméride, digamos, de fecha, del caso de otro piloto aviador solitario, ¿se acuerdan? De Carlos Antonio de los Santos Montiel. Y entonces, en su momento estuvimos hablando de que hay algo que siempre se nos indicó por parte del llorado, nuestro maestro, el doctor J. Allen Hynek, que él decía a todos que tenemos que buscar patterns, sobre lo que era el comportamiento de algo tan difícil de comprender como es el asunto de los ovnis y obviamente, presumiblemente, sus tripulantes. Ya que de alguna manera, pues ellos, ante tal actitud, no sé cómo llamarlo, inquisitiva con respecto a lo que puede ser el que se acercan cuando quieren, se van cuando quieren, aparecen también a su libre albedrío, pues encontramos un aspecto importante de lo que puede ser lo que hemos denominado nosotros una travesura cíclica de los ovnis. Vamos por partes. En la década de los 70 se vivieron aquí en México 2 casos que ya hemos referido en este programa. Uno fue el 3 de mayo del 75, cuando el capitán piloto aviador Carlos Antonio de los Santos Montiel venía de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán, en estas radioayudas que mencioné al principio del programa, tuvo que pasar encima del lago que es que tengo para enfilarse hacia la Ciudad de México y entrar por la parte sur donde está precisamente la zona de la Jusco. Y entonces, recordando brevemente, se acercaron 3 ovnis, de alguna manera magnetizaron, por no decir otra cosa, la avioneta, llegando a lo que es el monte de la Jusco, lo liberan. Estos ovnis se van hacia lo que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y el Carlos Antonio puede finalmente y felizmente aterrizar en el aeropuerto de la ciudad capital.
Pero una cosa interesante, resulta que 3 de mayo del 75, días, un año y días, 21 de junio de 1976, sucede este caso que estamos exactamente platicando con ustedes sobre lo que puede ser el hecho de que otra vez un piloto solitario, en este caso era un estudiante, no era un profesionista o ya un profesional de la aviación, pues llega y es puesto en un verdadero predicamento. Al primero que pasó, nunca perdió la conciencia Carlos Antonio de los Santos, pero sí le magnetizaron y le trabaron todos los controles. Y retomamos el caso de Rafael Pacheco Pérez. Antes de perder la conciencia, también perdió de alguna manera o tuvo problemas con los controles, le empezaron a moverse, según explica, todas las agujas, la brújula, su única forma de no comunicarse, de ubicarse, empezó a funcionar como un reguilete. Entonces hay un aspecto ahí que de alguna manera sí se produce ese patrón o esa constante que decía el doctor Hynek. Total, si encontramos esto de que cómo llegó a Acapulco y no sabía nada de esto, pues imagínense, retomamos esto, váyanlo pensando, anótelo si tiene forma. Sí, 3 de mayo de 1977, 21 de junio del año 1976. Y entonces hablando de mayo, junio, ¿pero qué creen? En el año de 1977, o sea 75, 76, 77, pero en ese año 77, el 5 de mayo, para nosotros el festejo de la batalla de Puebla, pues resulta que un piloto privado de Colombia, de nombre Manuel López, que entonces tenía 22 años de edad, para Rafael Pacheco Pérez tenía también 23, Carlos Antonio también estaba en los 20 años, de pronto pues empezó a hacer un vuelo, era también un estudiante, ojo, un estudiante de aviación allá en Bogotá, Colombia, estaba haciendo su tarea en lo que era poder volar, estaba volando lo que se denomina una zona de Bogotá, como si fuera una meseta, a bordo de esta avioneta Cessna. Recordemos que las Cessna son de ala alta, como la que en el caso que nos ocupa de Rafael Pacheco Pérez, y de pronto divisó, pues a su lado derecho, un objeto volador no identificado de forma ovalada, que tenía una cúpula pequeña y que despedía luces fosforescentes de color amarillo y rojo. Estamos hablando ya del caso del 5 de mayo del 77, Manuel López, allá en Colombia. En un principio, el objeto se situó a su izquierda para después moverse y colocarse exactamente abajo del tren de aterrizaje. ¡Ojo! Lo mismo que le pasó a Carlos Antonio el 3 de mayo del 75, digamos 2 años antes de este suceso que estamos compartiendo con ustedes. Se puso abajo en el tren de aterrizaje, en ese tren. Segundos después, reapareció al frente del piloto y el piloto lo vio desaparecer en una trayectoria vertical, o sea, hacia arriba, y a enorme velocidad. Pero una vez que el piloto desapareció, Manuel López comprobó con horror que no podía ver nada. Estaba ciego. Imagínese usted que estuviera solo en una avioneta sin poder ver allá arriba. Caramba. Además, antes de perder exactamente la visión, otra vez vino, como el caso de Pacheco Pérez, empezaron a mover los controles, se trabaron los controles, vino la ceguera, si se me permite decirlo así, y desesperación. En ese momento, pues este muchacho Manuel López, pues empezó a hablar y a lanzar llamadas de auxilio. He perdido la visión y no sé qué hacer. Gritaba, pero el radio tampoco funcionaba en ese momento allá en Bogotá. En medio de esta angustiosa situación, Manuel López recuerda que no veía nada hacia el exterior. Sin embargo, extrañamente podía ver un paisaje, según luego explicó. O sea, estoy invidente, no veo, estoy a bordo de una avioneta. Y de momento, en ese momento de ceguera, voy a seguir hablando así, pudo ver un paisaje desconocido que, según él dice, era formado por desiertos, planicies, montañas. Y esto, imagínese usted, vino pues a contribuir a lo que era su desesperación, su desconcierto. Finalmente el radio volvió a funcionar y sus llamadas de auxilio fueron escuchadas en el aeropuerto El Dorado, allá en Bogotá, Colombia. Y al mando del capitán Alberto García, sabiendo que él era un estudiante, salieron 4 aviones o 4 avionetas se movilizaron en su ayuda y tras 120 dramáticos minutos pudieron guiarlo con éxito hasta que aterrizó increíblemente sin daño alguno. Imagínese usted,
Llegan los aviones y ¿sabes qué? Pues acércate aquí, baja los alerones, baja. O sea, tuvieron que llevarlo, literalmente fueron unos lazarillos aeronáuticos. Estas personas, iba al frente el capitán Alberto García, y total, felizmente pudieron aterrizar sin que viera este muchacho en lo que era el aeropuerto El Dorado ya en Bogotá. Ya estando en tierra, Manuel López fue conducido al hospital militar, pues se encontraba sufriendo un shock nervioso, además de la ceguera. Y se dice que llegó a mencionar en su desesperación que tenía la intención de matarse. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues antes de que me pase algo, dijo esto, que quería matarse. Pero no pasó, los médicos lo atendieron tratando de establecer las causas que le privaron de la vista, pero al parecer no encontraron ninguna causa. No se sabe qué pasó. En este caso, pues, de este muchacho Manuel López, 2 días después exactamente, el piloto habló con la prensa y ratificó su inquebrantable creencia de que fue atacado por el OVNI. ¿Cómo? No sabemos. Dijo que no estaba loco y que a pesar de que todo iba siguiendo bien, todo estaba volando bien, apareció este OVNI y le vino a fastidiar el vuelo, pues ni hablar. Lo pudo finalmente platicar, es decir, no le pasó nada, no pereció, pero no deja de ser algo interesante, ¿no creen? 3 de mayo de 1975, 21 de junio de 1976, 5 de mayo de 1977, ¿coincidencia? Según este último corte comercial, estamos aquí en Enigmas platicando sobre el caso del piloto hipnotizado por extraterrestres, que ocurrió esto el 21 de junio del año 76. Comuníquese aquí en Enigmas, aquí con nosotros, a través del 3640-2131, 3641-7414, también un teléfono con WhatsApp, que es exactamente el 3319-23-2409, y nuestro Twitter a sus órdenes, @FJTX1070. Estamos en Enigmas, regresamos. Continuamos en Noticias 1070, junto con Fernando J. Telles, revelando los enigmas del universo. Ya me vi. Somos los creadores originales del concepto. Solo nosotros sabemos cómo hacerlo. Es momento de tener tu casa propia. Grupo San Carlos, Magia Digital, Romance y Radio Noticias 1070 te regalan la mega casa. La mega casa. Ahora más grande, más espaciosa, totalmente amueblada y decorada en Parques Tezistán. ¿Y tú, ya te viste? Escucha nuestras emisoras, mantente pendiente a los establecimientos participantes, porque con tan solo escuchar y comprar puedes ganar la mega casa. La mega casa. Encuentra tus boletos en Caja Popular Atemajac. Ahorro, préstamo, educación, Mariscos El Bombón, 2 sucursales, Medrano y Cruz del Sur. Las plazas Outlet Guadalajara. Las mejores marcas a los mejores precios. Ya son 4 años y vamos por más. Bases, mecánica, patrocinadores y dónde comprar para obtener tus boletos están en www.lamegacasa.com. ¿Quieres tener tu casa propia? Marca 3615-2424. Búscanos en Facebook como Grupo San Carlos. Permiso Segov de GRTC /1085/17. Hola, soy Jesús Cortés. Yo agarro muchísimo esta carretera y de verdad con este nuevo tramo la vida me cambió mucho porque ahora traslado más rápido mi mercancía y sin estropear mi camión. Y pues eso nos da mucha alegría. Así como Jesús Cortés, miles de transportistas ya se benefician del nuevo tramo Cuitzeo-Capula de la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo. Recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Somos Radio Noticias 1070. Estamos en el 1070 de amplitud modulada. Se dice que fueron los grupos de nómadas que aprendieron a leer los movimientos de las estrellas, quienes pudieron sobrevivir ya que descubrieron los enigmas, la clave del conocimiento cósmico. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Enigmas en Noticias 1070, aquí desde Guadalajara, Jalisco, saludándolo y compartiendo con ustedes este día. El tema, el piloto hipnotizado por extraterrestres, comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp el 3319-232409 y nuestro Twitter a sus órdenes, @FJTelles1070. Pues bien, nos quedamos en esta situación, ¿verdad? ¿Coincidencia? No lo sé. Yo les puedo asegurar que estuve esperando, ahora sí, con toda ansiedad, en el año de 1978, que hubiera otra situación, sobre todo abril, mayo, ¿verdad? O sea, cualquier cosita. Pero no hubo ninguna situación así interesante, no se repitió en el 79 ni en los años subsecuentes, pero lo que es esta, yo le llamo travesura cíclica de los ovnis, que se repitió del 75 al 77, pues está perfectamente medible y medido, así que de alguna manera pues pónganse a pensar exactamente lo que puede significar el hecho de que estos ovnis pues hacen esto. Usted me dirá, ¿travesura cíclica? Sí. ¿Por qué le pone travesura? Yo insisto, hay un libro fascinante que se llama OVNI, Operación Caballo de Troya, del señor John Keel. Es un libro de los años 70, por el año 76, 77. Y uno de los capítulos que más me llama la atención de este libro es uno que con el título lo dice todo: bromistas cósmicos. Yo siento que parte de la casuística que hemos conocido, vivido y compartido con ustedes a través de los medios de comunicación ha sido lo que es definitivamente una broma de seres inteligentes, lo voy a entrecomillar, de inteligentes, pero que de alguna manera, no sé si son bromistas, a lo mejor son sarcásticos, o de alguna manera nos vienen a impresionar con su tecnología a todas luces superior, ¿verdad? Pero ¿por qué agarrar así? Ahora ya podría hablar de un bullying ufológico, ¿no? Ahorita que estamos de moda con el famoso bullying. O sea, agarran a un chico, un muchacho joven y lo ponen en un predicamento, pues está solito. Entonces, es válido, ¿no? Esto del bullying ufológico. Pero sea como sea, imagínense usted, pónganse en los zapatos de los tres pilotos que hemos mencionado, dos casos que hemos mencionado aquí, y ahorita hemos más o menos dado el perfil del asunto del chico de Colombia. De veras esto es poner un predicamento. No sé si de alguna manera pudieron haber esta situación, haber producido un accidente, una pérdida de una vida o de varias vidas, pero a lo mejor, y ese sí tendría que entrar tantito al terreno de la especulación, a lo mejor si esto se hubiera pasado de alguna manera de la raya, a lo mejor estos seres, quiero bien pensar, hubieran tratado de solucionar la situación o de salvar al piloto, pero eso sí no lo puedo asegurar porque estoy en ese momento elucubrando una suposición que a lo mejor no tengo forma de comprobar, y que pues ahora sí pensaría yo que ellos piensan como yo, como forma humana, pero hay una cosa que es totalmente entendible y demostrable y está aquí fehaciente: estos tripulantes OVNI van directamente con este muchacho o estos muchachos y los ponen en un verdadero predicamento. En los tres casos, los tres tuvieron de alguna manera que congelar, trabar los controles de la avioneta. En el primero, Carlos Antonio de una manera consciente se comunicó a Centro México, a la capital de nuestro país. Rafael Pacheco Pérez, pues se perdió, estaba hipnotizado, nunca supo qué pasó hasta que le platicaron, y cuando vio la grabación dice: ¿y este quién es? Pues eres tú. Y en el caso de Manuel López, simplemente pues vio el OVNI, llega, eso me hizo mucho interesante, que se puso abajo del aparato, no sé para qué, se pone enfrente del avión, se va hacia el cenit, ¿verdad? Y en ese momento automáticamente él pierde la vista. O sea, son casos de veras, como mencionamos en parte del programa de hoy, de una alta extrañeza. Pero pues así se comportan estos señores. Vamos a checar las llamadas, ¿qué les parece? Se comunica el señor Miguel Ángel del Hierro de Toluca. Qué interesante, muchas gracias. Dice: felicidades, está muy interesante su programa. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Si yo tengo su segundo libro, sé que tiene 2 o 3 más y me gustaría saber dónde los puedo conseguir. Pues mire, don Miguel Ángel, tengo 2 libros publicados. El primero se llama Manual para investigar ovnis, y el segundo, que es el que seguramente usted está mencionando, sea Tripulantes OVNI. No me gusta decirles extraterrestres, son tripulantes OVNI. No tengo publicados otros libros, a lo mejor, y no me lo crean, y esto a lo mejor nunca lo había comentado al aire, sí tengo a lo mejor manuscrito de otros libros, pero ¿saben qué?
cada vez que viene aquí a Guadalajara, la famosa Feria Internacional del Libro, ando como judío errante, andaba como judío errante, ofreciendo lo que eran mis publicaciones, pero realmente esto de los ovnis pues no ha funcionado. De lo que yo puedo decir es que de alguna manera, pues ya lo que es la literatura ovni ha a lo mejor bajado un poquito lo que es el perfil de ser algo atractivo para leer, y aquí caemos en el segundo problema, señor Miguel Ángel del Hierro, que actualmente, se lo digo como catedrático universitario, los muchachos no leen. Ya la gente nueva, que el centennial, que los millennials, lo que ustedes quieran, no leen. Entonces, dejo una tarea, porque viene a cuento de lo que está usted preguntando, y de momento pues ese famoso copy-paste, copiar y pegar. Entonces yo mis tareas por lo regular las dejo, ¿saben qué? Las hacen en manuscrito, en hojas, y para que escriban. Entonces esto que estoy platicando viene a colación porque sí, no he podido republicar estos dos libros. Manual para investigar ovnis, que lo hice con mi querida editorial Posada, cuando yo trabajé hace mucho tiempo, hace 40 años, cualquier cosita, ahí con varias personas. Estaba Héctor Chavarría, estaba Pablo Latapí, que aquí en Guadalajara lo vemos en TV Azteca de Occidente, y con muchas personas. El dueño era el señor Guillermo Mendizábal Lizalde, y estuvo muy a gusto esa época de la revista Contactos Extraterrestres. Publiqué este libro, y después ya con otra editorial española, Equipo Sirius, publiqué el asunto de tripulantes ovnis. Ese tripulantes ovnis del libro que me está comentando el señor del Hierro es muy interesante, porque fue una editorial que se dedicaba a publicar libros de ciencias del espacio, de astronomía, de astronáutica, y el primer libro de ovnis fue el mío. Dicho de alguna manera, gracias a que siempre he tratado y seguiré tratando el asunto de los ovnis con mucha seriedad, se pudo publicar este libro. Pero obviamente pues no descarto la posibilidad de que se pueda republicar esto. Realmente a mí lo que es estos aparatitos fascinantes que ni usan pilas, se llaman libros, es algo que yo aprecio mucho, y creo que es una forma de alguna manera de enterarse de cosas, que los niños y los jóvenes aprendan y tengan ese hábito de leer que se ha perdido. Pero nada más como acotación, son dos libros: Manual para investigar ovnis y Tripulantes ovnis, que es el que usted tiene. Muchas gracias por ese comunicado. Nos habla también Ernesto Villaseñor, dice: a mí me encantan los programas de misterios de ovnis y de viajes en el tiempo, lo sigo escuchando. Gracias, Ernesto Villaseñor, muchísimas gracias. Fíjese que esto de viajes en el tiempo nos llama mucho la atención, porque ha sido, pues, a cada rato vemos en los sistemas de cable y todo esto, la famosa trilogía de Volver al Futuro. Creo que es fascinante. Toda esta situación nos llama mucho la atención, desde las primeras películas que se hicieron de la máquina del tiempo, basadas en la obra y novela de H.G. Wells, la primerita, que fue en el año, creo que fue en el año 58, una cosa así. Chéquenlo ahí en la carretera de información de internet. Muy buena película. La segunda no estuvo mal, pero me quedo con la primera, cómo fue manejado esto de los Murloc y los Eloi. No sé qué son los Murlocs y los Eloi. Búsquenlo en esta película, en el libro, está muy interesante. Pero retomando el asunto que nos está comentando el compañero Ernesto Villaseñor, vamos a seguir al pendiente de todo esto, y sobre todo, pues esto que con fecha y del momento en que nos toca a nosotros platicar con ustedes, pues hemos traído exactamente para compartir este caso. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad, mi estimado Héctorín? Bueno, pues muchas gracias. Estuvo aquí nuestro productor Juan Pablo Cortés atendiendo toda la situación técnica. Está hoy en los teléfonos Queta Jiménez, la güera linda, así me dijo, así me dicen, ¿verdad? Y también Héctor Segura en la operación de la cabina. Pues bien, le recomiendo que se meta a mi canal de YouTube, Fernando J. Telles. Va a encontrar material muy interesante, todo lo que hemos hecho en cuestión de ovnis. Así que se meta a YouTube, busca en el buscador, en el search, Fernando J. Telles, y va a encontrar interesante. Estamos tratando de subir cada semana cosas que, si a usted le gusta este asunto de los enigmas, sobre todo del programa Enigmas que tuvimos en 1995 aquí en Canal 6, que ya no existe, claro, de Televisión Tapatía, aquí en Guadalajara. Muchas gracias, soy Fernando J. Telles, espero contar con su presencia 70. Que tenga una excelente noche. Multicast, desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el planeta. Noticias 1070, XESP 1070 AM, 25.000 watts de poder radial. Pablo Casal 567, Colonia Prados, Providencia.